A ver, en esta preguntita te dicen lo siguiente, ¿no? Te dicen, tenemos que decir qué es la ley de Malus del Estado, o sea, enunciar, ¿no? ¿A qué se refiere esa ley? Y luego una luz polarizada. Y ese es un problema, ¿no? Entonces el primero es de teoría, ¿no? Para ver si el alumno o el estudiante entiende, ¿no? Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, uno cuando va a la playa, te vas a dar cuenta que a veces hay mucha luminosidad, ¿no? Hay un montón de intensidad de la luz, ¿no? Entonces lo que usa algunas personas es ponerse unos lentes, ¿no? Y se dice que los lentes están polarizados, ¿no? Y lo que sucede es que, por ejemplo, a tus ojos no llegan, el 100% de la intensidad no llega, ¿no? Llegará de repente un 80, 70% de esa intensidad, ¿no? Obviamente que si está más polarizado te llega menos luz, ¿no? De repente el 50%. Entonces tiene que haber una fórmula o una ley, obviamente matemática, que te explique eso, pues. En este caso estaríamos hablando de la ley de Malus, ¿no? Y que una forma de entender es la siguiente, ¿no? Lo que sucede es que en principio cuando uno ve la luz blanca, por ejemplo, uno cuando sale al día, esa luz no está polarizada, ¿no? Sí, va en todas sus direcciones. Obviamente que viaja así, pero viaja tanto para arriba, para abajo, derecha, izquierda, para acá, para allá. Tiene varias direcciones, ¿no? Una luz polarizada es, por ejemplo, también se mueve para la derecha, pero solamente va para arriba o para abajo. Por ejemplo, ahí ya estaría polarizada, ¿no? Solamente va para arriba y para abajo. Esa es una polarización, ¿no? Es, por ejemplo, que cuando tienes, por ejemplo, una pelota en una mesa, si no estaría polarizado, la pelotita se estaría moviendo en todos los lugares, ¿no? Se mueve por aquí, por allá, por aquí, por allá. Pero digamos que ya lo polarizaste. Ah, y ahora solamente se mueve por acá, ¿no? Solamente en esta dirección, ¿no? O por acá, ¿no? Entonces ya entendimos el concepto con palabras, ¿no? Entonces ahora también tenemos que entender algo en forma matemática, ¿no? ¿Cómo sería en forma? Ah, ya tenemos que escribirlo también, ¿no? Entonces la ley de Malus lo que enuncia es una fórmula que te relaciona la intensidad antes y después de que pase por un polarizador, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir eso, a ver, la A, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir para la ley de Malus? Digamos, es la ley, por acá ya, la ley de Malus relaciona la intensidad, ¿no? La intensidad de una onda electromagnética o ya vamos a poner de una onda, ¿no? La intensidad de una onda, antes y después de pasar por un polarizador, ¿no? Antes y después de pasar por un polarizador. Antes y después de pasar por un polarizador. Y hasta esto con palabras, ¿no? Obviamente eso lo va a entender cualquier persona. Pero también hay una base matemática, ¿no? Entonces la relación te dice la siguiente, ¿no? Por ejemplo, digamos que tienes una intensidad después, ya digamos una intensidad final, ¿ya? Es igual a una intensidad inicial. Ahora, lo que sucede es que cuando tú vas y polarizas, por ejemplo, la luz, sí o sí tiene que disminuir, ¿no? Sí o sí tiene que disminuir. No es que, por ejemplo, vas a pasar por un polarizador y ¡pac! La intensidad se va a hacer más. No, no. Entonces la intensidad final es igual a la intensidad inicial y acá se relaciona con el coseno, ¿no? Con el coseno de tita, pero al cuadrado. ¿Sí? Coseno de tita al cuadrado. Ahora, nosotros entendemos esto, ¿sí o no? Que si I inicial, por ejemplo, esta es la intensidad al inicio, ¿no? Antes de polarizarse y esta es la intensidad de la onda después de polarizarse. Pero sabemos lo que es el coseno de tita. ¿Pero qué es tita? No sabemos qué es tita todavía, ¿no? Entonces lo que sucede es que, imagínate, para entender un ejemplo, imagínate que la intensidad inicial va en forma vertical, supongamos, ¿ya? Sí, supongamos que al inicio la intensidad, o sea, la luz blanca, ya la has polarizado y ya es vertical, supongamos. Ya supongamos que la luz blanca ya la has polarizado y ahora es de esta forma. Ya está. Ahora esta viene y lo vuelves a polarizar. O sea, entonces ya estarías polarizando dos veces, ¿ah? Nuevamente, una. Viene la luz y lo polarizas de tal modo que se convierte en vertical. Ahora lo vuelves a polarizar y no sé, pues pones un polarizar de... Ahí mueves, ¿no? Son como una especie de cuadraditos. Ahorita buscamos una imagen y de tal modo que esté en esta inclinación. Y el coseno vendría a ser el ángulo entre esas dos partes, ¿no? Entre este y este. Y él vendría a ser tita, ¿no?
Y ya está, pues ahora vamos a buscar una imagen, porque en el libro sí hay una... Vamos a ver dónde está esto de la polarizador. Acá está, ¿no? Sí, en esta parte te dicen. Y acá hay una imagen. Vamos a poner esto por acá, para tener referencia. Y acá hay otra imagen, ¿no? Acá hay otra imagen. A ver, estas imágenes son importantes entenderlas, ¿no? Entonces, a lo que nos iba, ¿no? Por ejemplo, acá lo que se va a ver, digamos que acá la luz ya la has polarizado en este eje y luego lo polarizas en este otro eje, ¿no? El ángulo vendría a ser entre estas dos rectas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo harías? Ya pues esta recta la vuelves a dibujar, la prolongas, ¿no? Entonces acá vendría a ser el ángulo tita, ¿no? En este ejemplito, ¿no? Por ejemplo, acá vendría a ser, ¿qué pasaría si el ángulo entre ellos es 90 grados? Puede suceder, ¿no? Mira, esta es la luz blanca, viene en todas las direcciones. Lo polarizaste en forma vertical. Entonces la luz está así, ¿no? Quiere moverse así. Pero acá, imagínate que la polarización es como una especie de, de parte blanca, ¿no? Es como si tienes un rectángulo, pero solamente has hecho un corte por acá, cosa que la luz pasa así, ¿no? Viene bien así. Ahora viene y solamente has cortado así, en forma perpendicular. Ya, pues ya no pasaría luz, ¿no? Se va a ver todo negro, ¿no? Y también otra forma de mostrarlo es con esta forma, pues. Porque el coseno entre esta línea vertical y esta línea horizontal, el ángulo entre ellos es 90 grados, ¿sí? En este ejemplo, el ángulo es 90 grados. Y nosotros sabemos que coseno de 90 es cero, pues. ¿Y qué quiere decir cero? Que la intensidad final sería cero. ¿Qué quiere decir que la intensidad final sea cero? Quiere decir que ya no nos llega luminosidad, ¿no? ¿Sí? Ahí está, pues. Entonces, a eso se refiere la ley de Malus, ¿no? Ya está. Entonces también tiene su... Pero lo que sucede es que para la ley de Malus también tienes que entender que cuando tú tengas luz blanca y tú lo polarices, no importa en qué sentido, puede ser, por ejemplo, esto es importante, eh, tienes acá la luz blanca, ¿no? Entonces tú lo pases por un filtro, miren la luz blanca está viajando para acá, y acá tienes un polarizador. No importa en qué sentido lo pongas, ¿ah? No importa, puede ser para arriba, para abajo, la cosa es que digamos que sea así, ¿ya? Entonces, obviamente que cuando pase solamente va a pasar luz así, de esta forma, ¿no? Sí, porque ya la has polarizado, pues. Ahora, lo que sucede es que se puede demostrar, ¿no? Es que tú tienes que sacar el promedio de esto, ¿no? Como es una constante, queda ahí. Y el promedio del coseno cuadrado, ¿cuánto es? Acuérdate que en matemática nos enseña que es el promedio, es sumar todo entre la cantidad de los pesos, ¿no? O el promedio aritmético. Pero para una función, ¿cómo se acaba el promedio? ¿Te acuerdas que era integrando, no? El promedio del coseno cuadrado, acuérdate que el coseno cuadrado vendría a ser, es la integral de cero hasta donde se vuelve a repetir, ¿no? ¿Cuál es la gráfica de coseno cuadrado? Acuérdate que el coseno era así, ¿no? Sí, trigonometría a nivel pollito, ¿sí? Y acá tienes 1 y menos 1. Y este es coseno de tita. Ahora, ¿cuánto es el coseno cuadrado? ¿Cómo se grafica el coseno cuadrado? ¿Cómo se graficaría? Nuevamente, también es una onda, ¿no? Pero una forma de mostrar es con el ángulo doble, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿lo demuestro o lo pongo nada más la forma, la respuesta? Ya lo vamos a poner, ¿ya? Entonces lo que sucede es que el promedio del coseno también se demuestra, ¿no? Va a ser la integral de cero. Lo voy a poner, no lo voy a resolver. De 0 a pi del coseno cuadrado de tita, diferencial de tita, sobre la resta, ¿no? Pi menos cero. ¿Sí? ¿Y por qué de 0 a pi? Porque el coseno cuadrado, su periodo, ¿sí? Su periodo es pi, no es 2 pi. Ok, creo que lo tenía, déjame ver. Y acá lo voy a dibujar, ¿ya? El coseno cuadrado se dibuja algo así, ¿no? Sí, acá está pi, ¿no? Este es el coseno cuadrado. Ya está. Ya pues el valor. Y cuando operes, obviamente no lo vamos a resolver, te va a salir un medio. Ahora, ¿qué quiere decir? Este un medio es muy importante. Quiere decir que cuando tú tengas luz blanca, o sea, luz sin polarizar, y venga y pase por un polarizador, no importa qué orientación tenga el polarizador, siempre va a pasar con una intensidad que es la mitad del inicial. O sea, por ejemplo, si acá pasa con 100%, bien y pack, y ahora está el 50%, siempre. ¿Ok? Siempre y cuando el polarizador sea así, pues. No vas a poner un polarizador, no se puede de esta forma, ¿no? Y ahí va a pasar otra cosa, ¿no?
solamente cuando es de una línea, o bien vertical, horizontal, oblicuo, pero una sola línea. Entonces cuando pase por ese polarizador, la intensidad siempre va a ser el 50%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú tengas, por ejemplo, I, la intensidad, vamos a ponerlo ya, vamos a escribirlo ya, lo que acabamos de decir. La intensidad es la intensidad después, o la intensidad de la luz blanca, o de la luz sin polarizar, ¿no? Eso se entiende, de la luz sin polarizar, la intensidad de la luz, bueno, en vez de luz, onda, ¿no? Porque estamos en el tema de onda. Entonces, la intensidad de la onda sin polarizar, después de pasar por un polarizador, es, es el 50%, ¿no? ¿Sí? De la intensidad inicial, ¿no? Entonces, esto siempre se va a cumplir, ¿no? Ya, pues sí, con eso ya ahí terminas malus, ¿no? Ahora, esto te va a servir para resolver el siguiente problema, pues, en la B, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Te dicen el AB, ¿ya? Te dicen la luz. Vamos a volver a copiar, ¿ya? Ya subiendo y bajando. Ya veamos. La A ya la respondimos. Dice la luz. Mira, y a veces tenemos que leer muy bien el enunciado, porque a veces en el enunciado te dicen la luz. Dice la luz polarizada incide sobre un polarizador cuyo eje de transmisión forma un ángulo de 25 con la dirección del campo eléctrico de la luz incidente. Calcule la fracción de la intensidad de la luz incidente si se transmite a través de un polarizador. Ah, ya, pero te das cuenta que acá la luz no es blanca, sino la luz ya está polarizada. Claro, entonces creo que por acá sí se usa, creo que después leí un problema donde sí se usa esto. A ver, vamos a ver, la luz polarizada incide sobre un polarizador, entonces la luz ya está polarizada, digamos. Entonces bien, digamos que la luz ya está acá, y en ese momento tiene un I, una intensidad I. Dice, la luz polarizada incide sobre un polarizador cuyo eje de transmisión forma un ángulo de 25 grados con la dirección del campo eléctrico de la luz incidente. Entonces por acá, después lo vas a polarizar de tal modo que pones el polarizador y que el eje forme 25 grados, te dice, ¿no? 25 grados. Calcule la fracción de la intensidad de la luz incidente que se transmite a través del polarizador. Entonces te piden cuánto es el I final. Obviamente en porcentaje, ¿no? Entonces nosotros sabemos esto, pues que la intensidad final, digamos que esta es la inicial, ¿no? Es igual a la intensidad inicial por el coseno cuadrado del ángulo, ¿sí? Eso no dice la ley de Malus. Ya, pues de calculadora en mano nada más. Calculadora en mano. Ok, calculadora en mano. Y a ver qué te dice acá. Sería coseno de 25 al cuadrado. No sé si tienes ahí tu calculadora en la mano. ¿Cuánto te sale? ¿Sale o no sale? Sí, a mí me sale ese valor, ¿no? 0,82. ¿Sí? 0,82. Y ya está, pues. A ver, verifícala, a ver con tu libro, con tu calculadora, a ver. Ahí, así no lo tienes ahí, ya pues. Igual, mira, acá tenemos, por ejemplo, claro, lo puedes poner en tanto por ciento, ¿no? La intensidad final vendría a ser igual al 82% de la intensidad inicial, ¿sí? Pero obviamente ese 82% no es de la luz blanca, ¿sí? Tienes que entender eso. Porque acá la luz ya estaba polarizada, pues. Ya está, entonces la respuesta está bien, ¿no? ¿Cuánto sale? 82%, ¿sí? Entonces ahí verificamos con el libro y ya está.